Hola, por fin llegamos a ese ansiado episodio en el que vamos a ver cómo construir los mapas para generar nuestras texturas. Antes de cualquier cosa, te muestro aquí nuestro UV Editor, el editor de UVs, que ya conocemos, que hemos estado utilizando en algunas de las sesiones anteriores, pero en esta ocasión quiero mostrarte hacia dónde queremos ir aproximadamente. Digo aproximadamente porque esto que vemos aquí requiere todavía muchísimo trabajo. Pero podemos observar cómo tenemos por aquí el rostro, tenemos aquí las manos, tenemos aquí uno de los pies, aunque en realidad son los dos, solamente que están encimados, y tenemos aquí la parte trasera y la parte delantera del traje. No es por espantarte, pero tal como te decía, esto requiere muchísimo trabajo todavía. Vamos entonces a cerrar nuestro UV Editor. Vamos a regresar a la versión guardada de este archivo, porque esto lo estuve haciendo justamente para mostrarte qué es lo que, a qué es a lo que pretendemos llegar, pero no lo he guardado. Esta es la versión que tenemos de nuestro UV Editor, así de espantoso como luce ahorita, pero vamos a ver cómo haremos para lo otro. Déjame comentarte, por si acaso estás siguiendo tú este tutorial con una versión anterior de Maya, que antiguamente aquí había muchas herramientas, muchos accesos directos, y en los menús podíamos encontrar algunas de ellas. Bueno, de hecho seguimos pudiendo encontrarlos, pero ahora con esta versión de Maya, algo de lo que vamos a estar haciendo, déjame mostrarlo aquí, es ocupar el set de herramientas que ya posee, el UV Toolkit. Si te resulta más práctico, puedes acoplarlo a alguno de los espacios laterales, aunque yo prefiero trabajar con él de manera independiente. Tengo la idea de que ya te he comentado que trabajo yo con dos monitores. Este monitor en donde está Maya es uno, digamos nada más para poder visualizarlo con mayores dimensiones, pero el de la computadora con la que grabo es otro. De modo que habitualmente lo que yo haría sería esto, y te recomendaría hacerlo si es que tú trabajas del mismo modo, arrastrar este UV Toolkit fuera de la ventana, para que no te estorbe. Para fines de este tutorial yo voy a trabajar con él a la vista, para que podamos ver qué es lo que está sucediendo, pero te recomiendo mucho que hagas eso que te comentaba. Muy bien, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Una de las cosas importantes aquí, independientemente del aprendizaje en el uso de las herramientas y todo lo demás, es el análisis que vayamos a hacer. Partamos pues de ese análisis. Vamos a seleccionar esto como objeto y vamos a analizar nuestro modelo. Hemos realizado ya algunas configuraciones en cuanto a la distribución de materiales, por ejemplo la piel, el traje y las botas, y hemos tomado para ello algunas decisiones. Por ejemplo, hasta dónde iba a llegar la bota, hasta dónde iba a llegar el traje, hasta dónde el cuello. En este caso también es importante que tomemos en cuenta cómo querríamos segmentar la ropa y cada uno de los elementos. Por ejemplo, tenemos aquí nuestra mano seleccionada y podemos ver cuáles son sus divisiones principales. Vamos a aplicarle una textura y seguramente querremos que luzca como piel. Te invito a que observes tu mano, por favor. Dime tú si la parte del dorso de la mano tiene el mismo color y la misma apariencia que la de la palma de la mano. Tu respuesta seguro es no, no son iguales. De hecho, aquí tenemos algunas líneas muy marcadas que seguramente querríamos reproducir, mientras que aquí no. Aquí a lo mejor a lo más que llegamos es a tener algunas venas remarcadas, a lo mejor los huesitos, sobre todo el del dedo medio, que se resaltan un poco. A lo mejor eso es todo, pero si pensamos en las uñas, seguramente querríamos tener también un color diferente y que no va a ser diferente solo en relación con el dorso, sino también con la palma. En ese sentido, pensaríamos en tener 3 materiales para la mano o no 3 materiales necesariamente. De hecho, mucho de la filosofía de las texturas es ocupar el mismo material,
pero con diferente apariencia en cada una de sus partes, más o menos como lo que hicimos con el ojo en las dos versiones, asignar un color a una parte, otro color diferente a otra, etcétera. Esa es la filosofía. Por lo tanto, podríamos pensar en tener un material, pero con tres diferentes texturas. En ese caso, entonces, quizás podríamos pensar que las uñas querríamos representarlas en los yubis de manera separada con la mano, para que la mano tenga esa apariencia, mientras que las uñas van a tener otra. Pero la mano también tiene dos partes, el anverso y el reverso, y es probable que querramos también separar. ¿Qué tendríamos que hacer en ese caso? Tendríamos que hacer, vamos a seleccionar aquí yubis, tendríamos que hacer un set de yubis que comprendan las manos, pero de manera separada. Una parte para la palma, otra parte para el dorso, otra parte para las uñas. Espero que esto vaya teniendo sentido para ti. Ahorita que lo veamos aplicado lo va a tener mucho más. Esa es una decisión que tendremos que tomar, o a lo mejor queremos una representación meramente caricaturesca, como es el caso de este modelo, y no le voy a hacer absolutamente nada. Lo voy a dejar así tal cual, porque no me interesa que separemos el color de la palma y el del dorso. Así lo voy a dejar. Vamos a pensar ahora en el traje. Decíamos que querremos algún logotipo o alguna insignia aquí en el pecho. A lo mejor querríamos representarle no un cinturón propiamente, porque eso tendríamos que modelarlo, pero a lo mejor sí una franja que divida la parte del abdomen alto y bajo. Entonces podríamos pensar que ahí queremos algo. Podríamos pensar, no sé, rodilleras no creo que sea útil. A lo mejor un calzoncito, no sé, podemos pensar muchas cosas. Pero lo principal es lo siguiente. Lo que vaya en la parte delantera es diferente de lo que vaya en la parte trasera. Y por eso necesitamos crear un mapa para la parte delantera, pero la decisión es la siguiente. ¿Queremos la parte delantera que incluya las piernas y los brazos? O bien querremos la parte delantera solo de lo que podría ser la playera, aparte de lo que podría ser el calzón, aparte de lo que podrían ser las piernas, aparte los brazos, aparte la espalda. Entre otras cosas, vamos a tomar esa decisión basados en qué es lo que va a tener. Por ejemplo, si quisiéramos ponerle una especie de brazaletes aquí, a lo mejor eso nos serviría de indicio para decidir separarlo. Si quisiéramos tener esta figura aquí y que no tengamos la figura atrás, también es un indicio. En resumen, lo que querramos ponerle como imagen puede darnos un indicio de qué es lo que queremos separar. O sea, para que no salga igual por delante que por atrás, es necesario hacer esa separación. En este caso, con la mano no va a pasar porque va a verse lo mismo por arriba que por abajo. Por eso no hay problema, pero con el torso sí. Y es probable que con los brazos y con las piernas también. Pero otro indicio que podemos tomar sobre es imaginar las costuras que podrían derivarse. ¿A qué me refiero? ¿Podríamos querer separarle al rostro? A mí se me ocurre que a lo mejor la oreja. ¿Por qué? Porque la oreja es un elemento sumamente complejo. De hecho, tiene una parte interna, tiene una parte trasera, o sea, la complejidad de la oreja es muy grande. Pensemos que todas estas líneas, si no hacemos la separación, tendrían que caber aquí en este pequeño espacio. Porque recuerda que ya no vamos a representarlo de manera tridimensional, sino nada más en dos dimensiones. Por lo tanto, tendríamos que aplanar la oreja y hacer que cupiera justo en este espacio que tenemos aquí. Entonces decidimos, es una buena idea separarle la oreja. Ojo, no separarla del modelo, separar sus yubis. Ahora veremos cómo se hace. Pero entonces tendremos que enfrentarnos a otra posible situación. Y si separamos esto, hacer coincidir la parte de textura que va en esta zona con la parte de textura que va en esto, ¿será difícil o será sumamente sencillo? Porque piensa en esto, ya que estemos viendo nuestro modelo,
pudiera ser que aquí saliera algo como una costura. O sea que se note diferencia de la piel de esta zona contra la piel de esta otra. Si fuera el caso y no tenemos cómo ocultarlo con el cabello, por ejemplo, quizás no sea una buena idea. Entonces entraría el otro criterio. A ver, y a la oreja, ¿sí le vamos a poner tanto detalle en la textura que valga la pena separarlo? Y a lo mejor la respuesta es no. Vamos a ponerle un color plano. Entonces no afecta que le pongamos el mismo color a toda esta zona. Por lo tanto, vamos a decidir dejarlo pegado. Esta pequeña explicación, espero que no haya sido muy compleja, vamos a ir explicando todo eso a medida que vayamos avanzando, pero espero que esta explicación te vaya planteando un panorama de que hacer lo que vamos a hacer no tiene que ver nada más con cortar y ya, con hacer una distribución y ya, sino con un análisis previo bastante cuidadoso de aquello que necesitamos. Vamos entonces a tomar decisiones. Y la decisión que voy a tomar tiene que ver con lo que tú ya habías vislumbrado al inicio de este video. Voy a separar el traje completamente de las manos de las botas y voy a partirlo en dos para que se vea la parte delantera y la parte trasera. Va a ser realmente algo sumamente sencillo. ¿Cómo le hacemos para ello? Vamos al modo de caras y vamos a seleccionar aquello que necesitamos. La vista más conveniente para esto es la vista frontal. Voy a quitar el X-Ray y vamos a seleccionar todo lo que necesitamos. Esa parte de ahí. Faltó algo de los hombros. Estoy presionando Control Shift para poder seguir seleccionando cosas. Ahí está. Y pareciera que ya cumplimos con lo que necesitamos, pero no es así. Recordarás que cuando estábamos empezando a poner materiales, reparamos en que querríamos que fuera una manga e hicimos una especie de doblez hacia adentro. Por lo tanto, necesitamos seleccionar también esas partes que corresponden a la parte interior de esta manga, de ambos brazos. En algún momento recuerdo haberte dicho que esto va a ser una labor ardua, harto, no compleja, pero sí laboriosa. Entonces, por favor, muchísima paciencia, porque esto no es un trabajo que pueda hacerse de manera automatizada. Por supuesto, mientras más práctica vayas teniendo, poder realizarlo va a ser mucho más sencillo. Más rápido también. Vamos a la parte opuesta y vamos a hacer exactamente lo mismo. Ahora también habrá que preguntarnos en qué medida, si la parte de adentro de la manga, o sea esta que estoy seleccionando, tuviera un color diferente a este azul, afectaría. Quizás no afecte, quizás es un detalle nada más que yo estoy procurando cuidar, pero que en realidad ni se note si tuviera el mismo material de la piel o el mismo color, la misma apariencia. Recuerda que ocuparemos el mismo material para todo. Por lo tanto, yo sí voy a ponerme aquí súper quisquilloso para tratar de seleccionar todo lo que tenga que ver con la manga. Pero si tú en algún momento decides que eso que estamos o que tú vas a estar tratando de separar no tiene gran impacto, quizás podrías omitirlo en aras de tener un flujo de trabajo mucho más rápido. De cualquier modo, si no seleccionara yo algo que debiera aquí, me voy a dar cuenta ya que haga el mapeo y también podré corregirlo desde allá. Aquí está, ya tenemos seleccionado en forma de caras ese elemento que necesitamos. ¿Qué vamos a hacer? Le vamos a proyectar. Vamos a seleccionar cuál es el mejor ángulo o el mejor tipo de mapeo y vamos a analizar. Plano, en realidad no hay mucho que pensarle, es una parte plana al frente, una parte plana al final o en la parte trasera y vamos a hacerlo sobre el eje de las zetas, que es el que lo atraviesa. Vamos a abrir primero que nada nuestro UV Editor. Vamos a hacerlo un poco para poder tener a la vista nuestro modelo. Observa por favor este cuadrante. Este es el único que vamos a ocupar. Hay cosas que se salen de aquí,
ya que hayamos hecho nuestro mapeo, vamos a hacer que todo lo que necesitemos quepa aquí, en este espacio nada más. El resto no nos sirve. Entonces, vemos cómo luce espantoso. Vamos a nuestro UV y vamos a decirle que queremos un mapeo plano. ¿En qué eje? Ya dijimos que en el eje de las zetas. Déjame borrar cualquier configuración que tenga. Eje de las zetas, damos a aplicar y observamos aquí que ya tenemos una representación del traje, pero tanto por delante como por detrás. O sea, la parte trasera y la parte delantera están encimadas. De momento no hay problema, eso es lo que queremos, pero el problema surge cuando decidamos ya ponerle algo distintivo en la parte delantera que no querramos que se vea en la parte trasera. Vamos entonces a hacer esa configuración. Voy a maximizar, no voy a maximizar porque si maximizo se me pierde mi toolkit. Vamos a extender nada más esta ventana y vamos a trabajar aquí con este. ¿Qué herramientas nos ofrece? Un montón que no vamos a ver de momento todas, pero vamos a ir analizando. ¿Qué es lo que necesitamos según la lógica? Cortar. Necesitamos separar cualquier elemento de la parte frontal de cualquier elemento de la parte posterior. Entonces vamos a hacer esto. Busquemos nuestras herramientas de cortar. Por aquí dice Cut and Sew. Sew es para unir. Cortar. Y vemos también que tenemos. Cortar y herramienta de cortar. Create UV Shell. Create Shell Grid. Ok, algunas cosas que quizás de momento no comprendamos. Pero esto de cortar y herramienta de cortar sí nos queda claro. Herramienta de cortar nos activa una herramienta para cortar, como es obvio. ¿Qué tendríamos que hacer con ella? Con la herramienta activa ir marcando las partes que queremos cortar, lo cual puede resultar un poco impreciso. Para no tener que hacer eso, para hacerlo de diferente manera y de una manera mucho más sencilla, vamos a hacerlo desde la vista del modelo. Vamos a seleccionar los bordes y vamos a seleccionar también eso que querramos cortar. Esto va a marcar la división de la parte trasera y la parte delantera del traje. Vamos a hacer lo mismo en la parte de abajo y observemos cómo también ya está siguiendo aquí hasta las piernas. Vamos a hacerlo por la parte interna de las piernas también. Ya lo tenemos ahí. Vamos a hacerlo de este lado. Muy bien. Y finalmente, aquí. Notaremos que hay partes que se quedaron sin seleccionar. Si no las seleccionamos, tendríamos ahí una unión del traje. Si eso es lo que queremos, está bien. Pero si no, tendremos que seleccionarlo. ¿Por qué no se prolongó la línea? Porque encontró una bifurcación. Hay 4 posibilidades de hecho hacia dónde podría haberse realizado. Como estas dos son perpendiculares a la línea, podemos pensar que tiene 2 opciones. Entonces se queda hasta donde es seguro que hay un camino recto. Shift, doble clic y me va a seleccionar la cabeza y no quiero eso. Por lo tanto, Shift, un solo clic solamente hasta el cuello. ¿Por qué? Porque lo único que quiero dividir de esa manera es el torso. No me interesa que se segmente la cabeza. Vamos a seleccionar eso aquí también. Y con esa explicación será fácil intuir que necesitamos quitar la selección de las botas porque no queremos que se nos corte. Perdón, hice algo malo. Ahí está. Es que seleccioné primero Shift, luego Shift Control y por fin le di. Ahí está. Las manos parece que también tenemos algo seleccionado, por lo tanto vamos, volví a lo mismo, perdón. Vamos a deseleccionar con Control. Aquí hagamos lo mismo. Y vamos a observar en la parte de abajo que no se nos haya borrado algo de la línea que sí queremos y que se nos haya borrado la línea que no queremos. Ahí está. Revisamos que todo esté perfectamente cortado. Recordarás que te explicaba
que aquí en la oreja quizás no nos convenga hacerle el corte por lo de la costura. ¿Será que eso nos afecte en esta zona? No, porque casualmente la ropa suele llevar costuras en estas partes, de modo que si allí hubiera una costura no nos afecta en lo más mínimo y de hecho incluso puede servirnos para darle mayor realismo a nuestro traje. Muy bien, ya tenemos seleccionado lo que queremos cortar. Vamos a mostrar nuestro UV Editor. Vamos a ver entre las herramientas de cortar esta que justamente se llama cortar, que dice que separa los UVs y crea bordes a lo largo de los componentes seleccionados. Hagamos clic allí. Notaremos cómo se extendió esta parte porque ya no está pegado el de adelante con el de atrás. Algo que es importante también que creo que no te había comentado. Cuando hagamos esto de los UVs nos conviene tenerlo suavizado. Vamos a darle apariencia, vamos a ir moviendo UVs y a ajustar cosas de modo que nos represente la forma suavizada y no la forma sin suavizar, porque si lo hacemos sin suavizar y todo nos queda perfecto, cuando suavicemos nos va a crear algunas cosas extrañas. Entonces, por favor, cuando estés haciendo este procedimiento, tu modelo tiene que estar suavizado. Muy bien, ya quedaron esas partes. Adelante y atrás ya están separadas, sin embargo siguen estando encimadas. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a seleccionar en modo de UVs, botón derecho, UVs. Podríamos seleccionar de uno por uno, rogando a Dios que logremos seleccionar aquellos que queremos. Pero la idea es aquí un poco más sencilla. Vamos a seleccionar un UV, no importa si es de adelante o de atrás, de hecho es casi seguro que ni siquiera podamos darnos cuenta. Y ya que lo hayamos hecho, presionamos la tecla Control, botón derecho sobre ese UV y To UV Shell. Lo que hace esa herramienta es seleccionar todos los UVs que formen parte del mismo segmento que el que tenemos seleccionado. W, movemos y ya los tenemos separados. Parte frontal, parte trasera. Otra cosa importante. Cuando yo quiera hacer un movimiento porque quiero extender, por ejemplo, aquí va a ir nuestra figura, ¿cierto? Pero resulta que si pensemos en la S de Superman aquí, si la ponemos aquí, como aquí ya está, ya tiene mayor unión o hay menos separación entre estos pliegues porque responde a lo que vemos en el modelo, la S no va a mostrar ese comportamiento cuando se proyecte. De modo que lo que querríamos hacer sería separar esto tal como una prenda de vestir. O sea, la prenda de vestir, sin que te la hayas puesto, no muestra este comportamiento. Ya que te la pones, entonces sí hay partes que se unen más, otras que se alargan más, pero cuando no te la has puesto, digamos que hay una una distribución uniforme. Es lo que querríamos hacer aquí. Si queremos hacer eso, lo hacemos en modo de UVs y todo es perfecto. Pero fíjate por favor, ¿qué sucede con los bordes? Quiero ampliar, por ejemplo, estas dos partes, selecciono y amplío y todo quedó maravilloso. Eso está bien. Puedo hacer en modo de borde, a lo mejor pensemos que ese queremos enderezarlo y ya quedó. Eso está muy bien. El problema es cuando queremos hacer eso con las selecciones que tenemos en las orillas. Porque observa que cuando pongo el cursor y se pone rojo, en la parte que corresponde a esta otra sección también se pone de ese color. ¿Y eso por qué es? Porque digamos que ya aplicados dentro del modelo van juntos. De modo que cuando yo mueva uno, se va a mover el otro. Trabajar con bordes entonces está bien de modo interno, pero no en las orillas de lo que ya hayamos seleccionado. En cambio, con esto, para hacer esto sí podemos utilizar los UVs. Muy bien, ¿qué vamos a hacer entonces con nuestro traje del personaje? Y te repito algo que te comenté en el video anterior. Este no va a ser un trabajo exhaustivo porque tardaríamos horas en un tutorial que difícilmente alguien se animará a ver completo.
Vamos a ver nada más un pequeño indicio de qué es lo que corresponde y ya después vamos a ir avanzando con algunos otros elementos, y para el tutorial que sigue, en donde ya vamos a crear nuestros mapas, ya voy a tener completamente distribuidos estos UVs. ¿Qué tenemos que hacer aquí? Varias cosas. Recordaremos, observa por favor aquí, que tenemos un borde que se nota en blanco, que no estuvo bien tomado, como este de acá. Este de acá sí tiene toda la parte interna de la manga. Este de acá no. ¿Dónde se encuentra eso? Acabamos de ver la clave para saber dónde se encuentra. Seleccionamos estas zonas y buscamos aquí, entre todo esto, dónde se encuentra. Aquí está. Ahora, ver esta parte contra la que le corresponde aquí junto, híjole, va a ser seguramente muy caótico. ¿Qué vamos a hacer entonces? Vamos a fijarnos en nuestro modelo. Ahí está. Recuerda que cuando te pasa esto, que tratas de girar y no gira exactamente en el punto en el que tú quieres, sino en otro diferente, presionas F para que acerque el modelo y entonces sea mucho más sencillo. Aquí está. Esta parte parece ser que es esa que no está. ¿Qué es lo que sucedió aquí? Dos opciones. O seleccionamos este, me refiero a cuál es el origen de esto. Dos especulaciones. ¿Esta parte es la que nos falta o esta parte es la única que pusimos? O sea, pudiera ser que nos faltara el resto para dar la vuelta, o pudiera ser que esto es lo único que nos hace falta. ¿Cómo podremos saberlo? La verdad es que puede ser complejo, pero para no tener que hacerlo, vamos a realizar esto. Tomo en modo de caras, me voy hacia otra cara que corresponda ahí, Shift, doble clic, espero que funcione. Si funcionó de un lado, sí selecciono una parte, pero la otra seguramente se encuentra fuera de este modelo. Aquí están. Muy bien. Vamos entonces a hacer doble clic en una parte más hacia acá y revisemos para ver, voy a poner 4, si ya tenemos seleccionado todo lo que necesitamos. Puede ser que ahora que presione la tecla 4 te preguntes, bueno, ¿y por qué no lo hizo hace ratito cuando estábamos cortando para ver? Y es que el problema es que cuando seleccionamos más cosas ya no es tan evidente si está o no seleccionada solamente esa parte. Muy bien, entonces ya que lo hicimos así, fíjate lo que voy a hacer. Voy a crear una proyección de esto de manera independiente y después voy a unirla con la parte que le corresponde. ¿Cómo se hace eso? Ya lo sabemos. UVs. Voy a hacerla de modo plano. Ahora voy a hacerla, no importa en realidad. El único eje que no me serviría sería el de las X porque lo veríamos de canto. Ya sea que lo veamos de arriba o de frente, está muy bien. Entonces vamos a darle ahí en Z, aplicar. Observa, ya no está seleccionado allí. Ahora está de este lado, con unas dimensiones mucho mayores de las que necesitamos en realidad, pero ya podemos trabajar con esto independiente y podremos unirlo a la zona que le corresponde. Ahora, también tendremos que dividirlos en la parte de adelante y la parte de atrás. De hecho, déjame deshacer esto, porque tengo la idea. Sí, mira, la parte trasera, que es esta, sí estaba seleccionada. Toda la parte trasera está bien seleccionada, entonces vamos a seleccionar solamente la parte delantera. Que es desde aquí donde está esta línea. Selecciono el primero. Procuro encontrar
una vista que me permita seleccionar el último, Shift, doble clic. Ahí está. Y entonces sí, aquí no hay lugar a dudas, tengo que hacerlo de modo frontal, o sea, en el eje de las setas. Como ahí es donde ya lo tengo, le doy planar, regreso aquí, y entonces sí, lo tengo ya listo para trabajar con él. Vamos a reducirlo. Las herramientas que ya conocemos podemos ocuparlas aquí sin ningún problema. Escalar, mover, rotar, por supuesto, no porque, bueno, rotar solamente en este sentido, no podríamos pensar en hacer una rotación de voltear esto para la parte trasera, por ejemplo, ¿no? O sea, voltear hacia un lado o hacia el otro, sí. Ahí está. Voy a ponerlo en una zona que se acerque a la que debería mantener. Ahí está. Vamos a ocupar nuevamente nuestras herramientas. Y ahora lo que vamos a hacer es, en modo de bordes, al seleccionar aquí tendría que verse dónde está o dónde debería seleccionarse la parte que corresponde, pero notamos que no es aquí, sino de este lado. Ahí está, ahí está, ahí está. Por lo tanto, lo que voy a hacer en modo de UVs, para no correr ningún riesgo, ahí está, es escalarlo. Solamente se me aplanó. Ok, entonces no lo escalamos, pero sí cambiamos la orientación. Vamos a moverlo. Y aquí me faltó un UV. Ahí está. Para que ahora sí, cuando seleccionemos el borde, se seleccionen los que corresponden. Ahí está. Con ellos seleccionados, vamos nuevamente a nuestras herramientas, Cut and Sew, y lo que vamos a hacer es unir. Cut, vemos el iconito, dos flechas hacia afuera, Sew, dos flechas pero hacia adentro, le damos ahí y entonces ya lo unió con esta zona. Aquí tenemos un pequeño detalle. La figura en general es simétrica excepto por estas dos partes, esta de aquí y esta de acá, porque acá tenemos la manga desdoblada, mientras que aquí todavía la tenemos por dentro. Es altamente deseable que tengamos una simetría total. ¿Por qué? Porque igual que cuando estamos modelando, cuando creemos nuestras imágenes, es mucho más conveniente crear solamente la mitad con todo el detalle posible y ya que lo hayamos creado entonces duplicar. Si tú no tienes ningún conflicto con hacerlo de otra manera, igual la simetría quizás no sea tan relevante, pero yo te recomiendo que sí lo hagamos así. ¿Qué voy a hacer entonces? Voy a seleccionar solamente esas dos partes que yo sé que actualmente no son simétricas. De hecho, observarás esta flechita que no está en el centro del traje. El centro del traje es una línea perfectamente recta porque ese es el punto de simetría. Y lo que voy a hacer es ocupar algunas de las herramientas para ver, ojo con eso, para ver, no estoy seguro de que lo consiga, pero para ver si puede ayudarnos a resolverlo. ¿Por qué te digo esto? Porque, mira, todo en cuanto a los UVs tiene un funcionamiento inesperado, impredecible. Puede ser que reaccione de cierto modo o puede ser que reaccione de otro dependiendo cómo hayamos llegado hasta el punto en el que se encuentra, cómo esté la distribución actual y algunos otros factores. Entonces, vamos aquí a donde dice Unfold y tenemos varias herramientas, optimizar, unfold, unfold along. Optimizar y unfold a su vez del lado derecho tienen herramienta para optimizar y herramienta para unfold. ¿A qué se refieren? En realidad el concepto es abstracto,
pero es una redistribución de lo que tenemos ahí representado. Yo no te recomendaría tanto ocupar estas herramientas porque el resultado también es impreciso y si procuramos la simetría, hacer algo de un lado y después hacerlo del otro no es garantía y de hecho más bien, te iba a decir, no es garantía de simetría y más bien es garantía de que no habrá simetría. Por lo tanto, yo te recomendaría ocupar estas dos herramientas. Vamos a darle optimizar y observemos el resultado. Parece ser que funcionó en cierta medida porque ya la apariencia que observamos aquí guarda mucha más relación con la que tenemos de este lado, aunque seguimos observando que no tenemos aquí centrado. Voy a deshacer con control Z. Vamos a hacer lo mismo pero ahora con Unfold. Vamos a experimentar. Y parece que más o menos tenemos el mismo resultado. Voy a volver a hacer Unfold. No pasó nada más. Optimizar nuevamente. No pasó nada más. Tenemos una opción más, Unfold Along, y aquí podemos indicarle dos ejes diferentes. Recuerdas que habíamos hablado de que la U y la V tiene que ver con que la X, la Y y la Z están ocupadas para los vértices. Vamos a darle en la U. Ahí hizo algo. Vamos a darle en la V. Ahí en realidad no hizo nada. Muy bien. Más o menos observamos un resultado parecido o que se acerca a lo que queremos, pero voy a ir un poco más allá. En realidad sí me interesa demasiado la mayor simetría posible. Voy a regresarlo al estado en el que se encontraba y voy a seleccionar todo el modelo. Voy a desplazarlo de modo que la flecha que está vertical se ajuste a esta línea oscura. Para tener mayor precisión, voy a acercarlo. Sabemos que cuando ya tenemos seleccionado algún eje, presionamos el scroll del mouse y se va a mover sobre ese eje. De ese modo quizás pueda ser en algún caso más preciso el movimiento. Bueno, pero de hecho no vamos a tomar la flecha como referencia. Vamos a tomar la línea central del modelo. Porque la flecha ya sabemos que no está bien centrada debido a esa disparidad que queremos corregir. Vamos a observar dónde llega esta parte hasta dónde llega esta. Ahora sí, con estas dos cosas seleccionadas, una vez que centramos nuestra representación en UVs, vamos a darle optimizar en la U, Unfold. Y eso pareciera tener cierta simetría. Déjame seleccionar estos de acá. A la vista parecía estar bien. Aquí esto está bien, pero estos dos siguen, no es cierto, ahora sí ya está centrado el pivote, mira. Aquí ya lo tenemos. Entonces nos convino ese Unfold Along. Ahora que ya lo tenemos así simétrico, podemos seguir trabajando con los Unfolds o con optimizar con lo que necesitemos. Vamos a darle optimizar. En realidad el resultado no fue muy dispar. Muy bien. Voy a guardar. Recuerda, por favor, guardar y guardar y guardar y guardar todo el tiempo que sea necesario. Muy bien. Ya tengo ahí una pequeña mejora en relación con el traje, pero créeme, nos falta muchísimo trabajo. Voy a hacer esto. Observamos una división o una separación muy grande aquí en relación con lo que observamos acá. Entonces voy a seleccionar esas dos partes o la parte central, dejo de lado las mangas, voy a ampliar un poquito, voy a hacer lo mismo pero ahora ya con todo seleccionado, ahí está, un poco más grande para que no pierda la dimensión. ¿Qué es lo que interesa aquí? Te había comentado ya un poco, necesitamos hacer que esto se vaya hacia arriba, pero vamos a tener que hacerle espacio
y vamos a tener que hacérselo de modo manual. Esta parte me la llevo hacia arriba para que también sea un poco más fluida la línea. Y voy a hacer movimientos en modo de vértices. No es cierto de vértices, no, de bordes. Ahí está. Y siempre como referencia a la flecha. Si la flecha está al centro, estoy seleccionando partes simétricamente. Estoy enderezando. Muy bien. Voy a hacer lo mismo aquí. Voy a enderezar. Voy a hacer lo mismo por acá. Aquí. Acá, en la parte de abajo del pecho. Ahí está. Muy bien. Una opción para lo que vamos a hacer es seleccionar y asegurarnos de que quedó todo perfectamente seleccionado en cuanto a la simetría. Pero en algún caso podría darnos algún pequeño problema. A lo mejor no me di cuenta y no seleccioné todos los UVs de aquí y ya cuando me doy cuenta ya pasó algo de tiempo y ajustarlo va a ser complejo. Lo que voy a hacer entonces es activar la simetría igual que cuando se la activamos a nuestra herramienta de mover. Le voy a decir que lo haga sobre el objeto X. De modo que cuando seleccione algo automáticamente se seleccionará la otra parte. No quiere decir que mueva yo, como por arte de magia, lo otro se mueva, sino que selecciono ambas partes simultáneamente, ¿no? O sea, la selección se está haciendo en las dos vías. Muy bien. Por lo tanto, vamos a seleccionar la parte central. Ahí está. Y vamos a llevarla hacia arriba, porque lo que queremos es hacerle espacio. Aquí me fui con la inercia de seleccionar las dos partes. Muy bien. La prueba y el error también son parte de este proceso. Habrá momentos en los que tengamos que deshacer cosas de las que ya hicimos. Aquí vamos a procurar que todo nos salga bien a la primera. Observa lo que te comentaba hace un momento. Seleccionamos una parte y automáticamente se selecciona la del lado opuesto. ¿Por qué queremos hacer esto? Por lo que te comentaba, le vamos a poner por aquí alguna figura y no queremos que después, que se vea completamente plana porque aquí ya está simulada la arruga. Es más o menos como esto. No sé si alguna vez has inflado un globo de los que tienen ya figuritas pintadas. Si tú pintas sobre el globo ya inflado, cuando se haga chiquito va a tener una apariencia. Si tú pintas sobre el globo desinflado, cuando lo infles va a tener una apariencia diferente. Entonces lo que queremos aquí es tener control sobre cómo va a lucir nuestro modelo cuando la playera está completamente aplanada, no cuando ya la tiene puesta. Y por ende, cuando la tenga puesta, pues va a tener una apariencia mucho más realista. Aquí vamos a enderezar. Aquí vamos a hacer lo mismo. Y tú no te desesperes. De hecho, por eso te he pedido muchísimas ocasiones ya que te armes de mucha paciencia, porque así es este procedimiento. Mientras más trabajo le dediques a esta parte de ahorita, menos trabajo vas a tener que dedicar ya después a corregir cosas. Porque suele pasar, a veces damos ya por buena cierta apariencia, pero resulta que cuando vemos nuestro modelo y no luce tal como quisiéramos, tendremos que rehacer ciertas cosas. Y créeme que eso puede causar ciertas frustraciones.
Observa que cuando estoy enderezando esta parte, como es natural, como esto estaba en una zona más angosta y esa zona angosta se prolongó hacia arriba, tenemos ya ahí una inclinación que no es del todo agradable. Entonces, eso es lo que te decía, mira. No es que al hacer una cosa automáticamente la otra se replique en la misma medida, sino que lo único que está pasando con la herramienta de la simetría es que seleccionamos dos cosas al mismo tiempo, ¿no? Entonces, ¿qué tendríamos que hacer allí? Pues algo diferente con nuestras herramientas. En este caso sería escalar. Ahí está. A veces te convendrá trabajar con bordes, a veces será bueno hacerlo con UVs. Tú irás determinando qué es lo más conveniente, pero no hay que perder de vista el fin último. Queremos hacer una separación en esta zona. Y también algo que queremos es que los cuadros que tenemos aquí representados sufran la más pequeña variación entre sí, a menos de que así estén representados en el modelo. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que si aquí tenemos una separación muy pequeña y acá tenemos una muy grande, va a pasar más o menos lo que te comentaba del globo. Si esto tiene que estirarse demasiado, nuestra textura se va a ver mal. Si por el contrario nuestra textura aquí se tiene que comprimir demasiado porque está suficientemente unido, entonces tendremos que, o tendremos más bien una apariencia que no es la más agradable. Ahorita, por ejemplo, si yo selecciono algo aquí, me va a poner el cursor fuera porque como la parte que corresponde a la unión. Para poder hacer movimientos ahí tendremos que hacerlo con UVs. Hacia abajo, hacia abajo y en este caso también hacia afuera. Esta parte también tiene que ir hacia afuera. Y como te decía, esto es un trabajo bastante arduo. Pero pensemos que cumplimos el cometido. Ya tenemos donde poner esta figura y luce bastante bien. Esto va para arriba. ¿Sí? Hay mucho trabajo que hacerle, pero bueno. Vamos a dejarlo así en esta parte. Lo que tenemos acá tendrá que coincidir en cuanto a dimensiones con lo que tenemos aquí. ¿Por qué? Porque se vería muy mal, pensemos en una textura, el traje de Superman, del último Superman que conocimos, o el de Spider-Man, y que tiene cierta separación en las figuritas que tiene por aquí, y que acá tenga una separación mucho menor, y que las figuritas sean mucho más pequeñas, no luciría bien. Entonces necesitamos tener las mismas dimensiones. Pero para fines de este tutorial, tal como te había dicho, vamos a hacer posteriormente ya el ajuste, no se va a ver en el tutorial, pero sí te explicaré qué es lo que sucedió. Lo que vamos a hacer ahorita es realizar la separación de todos los elementos, pero concentrarnos en el rostro, que créeme, si es complicado, espera a ver el rostro. Voy a guardar, voy a desactivar de momento la simetría. Voy a cerrar estas herramientas y vamos a hacer lo que sabemos que se hace. ¿Qué vamos a hacer primero? Una proyección del rostro. Seleccionamos. Nos aseguramos de que no hay ningún elemento que no corresponda a la cara, al cuello. Seleccionados. Una vez que constatamos que así es, hacemos una proyección, pero aquí vamos a hacer un cambio. De hecho, vamos a ver el editor para que veamos ese cambio. Aquí está. Esto es nuestro rostro. Solo que no tenemos una proyección todavía. Ahí está. Vamos a hacer, como te decía, una variación en el tipo de mapeo. Lo que vamos a hacer ahorita es uno cilíndrico.
O sea, es más o menos como el plano, pero en lugar de estar plano justamente, en las orillas da la vuelta hacia atrás. Para que cuando lo extendamos veamos también la parte de las orejas y la parte de la nuca, así como un plano. De lo contrario, haría lo mismo que aquí. Una parte para la vista frontal, otra parte para la vista trasera. Vamos a darle clic aquí en UV. Vamos a seleccionar uno cilíndrico. En realidad no hay mucho que corregirle por acá. Lo único que yo te recomiendo es que si no estás seguro si está en sus valores predeterminados, te metas a Edit Reset Settings y entonces lo vuelvas al estado original. Aplicamos, lo llevamos hacia afuera y ahí tenemos nuestro rostro. Vamos a trabajar aquí con los pies. ¿En qué? En el de las X. Tiene que ser un plano. Podríamos experimentar y a lo mejor uno cilíndrico nos resultaría. No te lo recomiendo. Vamos a hacerlo plano y en este caso la mayor cantidad de detalle encontramos en la lateral, por lo tanto va a ser una proyección en X. Ahí están nuestras botas, pero como te decía están encimadas porque aquí van las dos. Finalmente vamos a la parte superior y vamos a hacer lo mismo con las manos. Selecciono primero ambas y ya después verifico que todo esté bien hecho. En este caso puede ser mucho más complicado hacer que se ajuste el giro al punto que necesitamos, porque como están en los dos extremos opuestos, presionar F no nos va a acercar a ninguna de las dos manos, nos va a acercar al centro. Entonces, por favor, paciencia, mucha paciencia. Aquí vemos que hay una parte. Ok. Esperemos que eso esté bien. ¿Cuál será la vista que más nos conviene para ello? Yo digo que la vista superior, porque queremos ver las manos extendidas. Damos a aplicar y entonces ya tenemos ahí esas dos manos. No estoy seguro si esto de acá corresponde a algo que me haya faltado. Parece ser que sí. F, ahora sí para ver dónde se encuentra, y creo que corresponde a las manos. Fíjate que ya que lo estaba viendo, deshacemos. Nos quedan las manos. Entonces vamos a hacerlas desde aquí. Vamos nada más a verificar que todo esté bien, que no hayamos seleccionado otra cosa. Vamos a darle la proyección plana desde arriba. Y ahí está. Vamos a trabajar entonces. Hay cosas que tenemos que hacer antes que cualquier otra. De hecho, desde que ocupé Maya por primera vez hasta la fecha no han corregido esto y es casi invariable. No sé, a lo mejor soy yo, pero siempre que hago el mapeo del rostro, siempre me hace esto. Aquí sí está bien unido, pero aquí le falta una parte que es la que se prolongó para acá. Ignoro por qué lo hace, pero cuando he dado clase a mis alumnos también les sucede eso. Ignoro, repito, a qué se debe. Bueno, lo que tenemos que hacer para preparar perfectamente, aparte de hacer esto, y esto para no saturarte ahorita con este video, vamos simplemente a dejar preparado el rostro y ya después entraremos en más detalle de cómo lo configuramos, es esto. Analicemos lo mismo que habíamos analizado con las orejas. Fíjate bien, por favor. Aquí al interior de la boca le hacen falta los dientes y la lengua. Está bien. Sin embargo, en la parte trasera seguramente necesitaremos algún material o
quizás si no material, sí alguna apariencia diferente al de la piel de la parte externa. De hecho, en los labios también sucederá. Para poder darle todo el detalle que requiere la cavidad bucal, por ejemplo, la campanilla, si no queremos modelarla, la parte oscura, las encías, todo eso, el espacio que nos quedaría entre los labios para poder crear todo ese detalle es muy poquito. Lo que vamos a hacer entonces es separar la parte interna de la boca para poder crear su textura de manera independiente. Corremos el riesgo de que se noten algunos cortes, algunas de esas costuras. Sí se corre el riesgo, por supuesto, deberemos tener mucho cuidado, pero para prevenirlo, lo que vamos a hacer es seleccionar una parte de la boca en la que no se note dónde estaría el corte. Aquí no alcanzo a ver, esta no me sirve porque esta parte de aquí todavía es visible cuando mi modelo va. Necesito la que le sigue. Como no la alcanzo a ver, voy a presionar 4. Puede que sea complejo notarlo, pero no estoy seguro si este de ahí. Voy a presionar 5. Voy a activar X-Ray. Parece ser que sí, pero sigo sin estar del todo seguro. Quizás entonces sea más conveniente algo de la parte superior. Y aquí sí, mira. Este no, este sí. Doble clic. 4. Ya tengo seleccionada la parte de la boca que deseo separar. ¿Cómo separamos? De hecho aquí podemos notarlo. Ya lo sabemos. Vamos a Cut and Sew y vamos a darle Cut. ¿Cómo le hacemos para sacar de aquí la boca? También ya lo hemos visto. Seleccionamos en modo de UVs. Selecciono uno que sepa que pertenece a la boca. De hecho, ahorita están seleccionados estos. Pero si no estuvieran seleccionados, por ejemplo, queremos hacer algo, tratar de atinarle a alguno de aquí es complicado, pero no a estos de acá, porque aquí vemos esta parte redonda que forma el interior de la boca. Entonces seleccionamos uno de ellos, control, botón derecho, to UV Shell. Y entonces ya tenemos seleccionados los UVs del interior de la boca. Y los sacamos de ahí. ¿Con qué otro elemento necesitamos hacer lo mismo? Dijimos que con las orejas no, porque las orejas, por más pequeñito que se haga su representación, va a ser en color plano. No tenemos problema. Con el ojo sí. ¿Por qué? No. Aquí, que finalmente nos da lo mismo si se nota o no el detalle, porque está detrás del globo ocular. Pero sí nos impacta en el espacio que le vamos a dejar a este. Porque en los párpados, en las cejas, sí necesitamos tener el suficiente espacio para darle una buena apariencia. Por lo tanto, vamos a hacer lo mismo. Presionemos 5. Pero ahora con los ojos. Vamos a ocultar los ojos. No los metí a su capa, me parece. Vamos entonces a meterlos a la capa correspondiente. Ahí está. Y ahora sí. Doble clic. Aquí el lacrimal. También lo seleccionamos para adentro. Hacemos lo mismo de este lado. Y cortamos. Ya sabes cómo se hace. Cut. ¿Cómo le hacemos para seleccionar solamente los que le corresponden? También lo sabemos. UVs. Seleccionamos uno de ellos. Control, botón derecho, to UV Shell. Y en este caso estamos seleccionando por separado. Porque no hay una unión entre ellos. Entonces ya forman parte de algo independiente. Lo mismo con las manos. Vamos a hacer lo mismo aquí. ¿Necesitaremos hacer lo mismo con los orificios nasales? No, no vamos a hacerlo. ¿Necesitaremos algo parecido con el resto? Tampoco.
Lo que sí vamos a hacer es que esto se ajuste a donde debería estar. Voy a tomar estos dos, me los llevo por aquí, pero noto que están sesgados. Este tendría que estar hacia acá. Esos que deberían estar unidos, y por acá le voy a dar sí. Ahí está. Igual que nos pasó hace un momento con las mangas, hay cosas allí que no quedaron ya simétricas. Vamos a tomar la parte superior. Vamos en nuestro menú de Unfold a darle a optimizar. Ahí está. Pero fíjate, por favor, que aquí esto se corrió un poquito. Eso me hace pensar que hizo falta algo. De hecho, sí, mira, no es muy evidente. Pero este de aquí es el mismo que este blanco de acá. Pero este blanco de acá tendría que ir unido con este. Entonces vamos a deshacerlo. Vamos a seleccionar nuevamente el borde. Porque mira, este es el mismo que este del otro lado. Entonces aquí tendremos que unirlo o bien separar este. Vamos a unir este. Vamos a darle nuevamente Sew para unirlos. Vamos a seleccionar lo que no es simétrico y vamos a tratar de ponerlo de manera correcta. Tendremos que hacer el mismo trabajo que hicimos por allá, pero aquí de momento lo único que voy a hacer, porque es más conveniente de hecho, es seleccionar el borde, este de aquí, y voy a cortarlo. Sí, me interesa que ese también esté separado. Ahora que seleccione estos dos, nuevamente optimizar. Ya se separó, ahora sí ya tiene mayor simetría, pero sobre todo ya no se están estirando tanto las partes que tenemos por aquí. Esto es el cráneo, es como si vieras de perfil, lo mismo acá, y aquí estamos viendo de frente. Hasta aquí este tutorial. Por favor, trabaja muchísimo con tus modelos para poder crear estas distribuciones. Todavía falta mucho trabajo. Procuraré que para el siguiente tutorial tengamos ya listas estas partes y que solamente tengamos que trabajar con el rostro, que créeme es una parte de las que más detalle va a requerir.